Hola, ¿qué tal? Soy Carla Sáenz. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que desde mi punto de vista es un tema muy importante, que es la dignidad. Y vamos a estar analizándolo desde diversos puntos de vista. Y también lo veremos aplicado a algo, lo vamos a ver aplicado a la solución de conflictos y especialmente a la mediación. ¿Cómo podemos aplicar este concepto de dignidad a la mediación como solución de conflictos? Y entonces lo primero que debemos de hacer pues es entender qué es la mediación. Y como muchos conceptos en las ciencias sociales tiene una muy difícil conceptualización. En una sola palabra no podemos describir a plenitud um, todo lo que es. Es, es. es un concepto muy amplio. Pero si queremos y hacemos el esfuerzo de intentar definirlo, lo podríamos decir como una cualidad del ser humano que tiene por el solo hecho de existir. No se adquiere ni se asigna y está relacionado con la libertad, el libre albedrío, la autodeterminación y el origen divino de la existencia. Como pueden ver, es, es complejo entenderlo, porque interpretando este concepto, la dignidad al nacer llega con nosotros. Nacemos y ya tenemos dignidad. Nadie nos la da, simplemente al nacer ya está. Pero tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestros derechos en la vida y con la forma en la que decidimos nuestra propia vida, y esto le da este nivel de complejidad que les decía. Ahora, ¿por qué decimos que se remonta con el origen divino de la existencia? Porque si nos vamos hasta el origen de la dignidad, nos podemos remontar hasta el cristianismo, por ejemplo. Hay otras raíces, pero podemos irnos ahora por esta, en donde existía la idea de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto fue estudiado teológicamente. ¿Cómo se entiende? Como la grandeza del ser humano por ser semejante a Dios. Es decir, no somos distintos a Dios, somos de la misma naturaleza, tenemos, digamos, el mismo material, y al ser iguales a Dios, pues imagínense qué grandes somos los seres humanos, ¿no? Esto fue analizado, como les digo, desde la teología. No se hablaba del concepto de dignidad, solo se hablaba de que éramos iguales. Toda esta idea de que éramos grandes y la grandeza del ser humano fue llevando a una discusión. Esta discusión teológica sale esta cualidad universal sale de la teología para empezar a entrar a otras ciencias. Y entró primero, pues digamos, a la filosofía, y poco a poco fue cambiando y luego pasó a distintas ciencias sociales, luego lo tomó la ética, finalmente lo toma el derecho. Pero es un concepto que, digamos, fue evolucionando, y si bien en este origen divino no es tal cual la palabra no se mencionaba como dignidad, sí la noción del concepto. ¿Okay? Ese es el primer origen que encontramos y cómo fue evolucionando. Luego, en diferentes momentos de la historia lo encontramos, por ejemplo, en Roma, que estaba muy relacionado al poder y al estatus social. En Grecia estaba relacionado este concepto con ser valioso, con merecer, con la naturaleza racional humana. Ya pasando la Edad Media, por ejemplo, encontramos que estaba relacionado este concepto con el origen y la posición social, es decir, tenían dignidad los que tenían posición social o los que tenían un origen pues especial, un origen valioso, digamos, o lo que se consideraba tener ancestros importantes. Después, en la conquista española, la dignidad, hubo un momento ahí curioso que me gusta marcar, porque había un debate, por ejemplo, de si los indios, que ellos nos decían indios en aquel entonces, que si los indios eran seres humanos.
Tuvieron que decidirlo, no estaban seguros si éramos seres humanos y finalmente deciden que sí éramos seres humanos y que merecíamos un trato digno. Entonces, todas estas son curiosidades que tienen que ver con el concepto de la dignidad. Es un concepto que, digamos, fue evolucionando y si bien en este origen divino no es tal cual la palabra no se mencionaba como dignidad, sí la noción del concepto. ¿Okay? Ese es el primer origen que encontramos y cómo fue evolucionando. Luego en diferentes momentos de la historia lo encontramos, por ejemplo, en Roma, que estaba muy relacionado al poder y al estatus social. En Grecia estaba relacionado este concepto con ser valioso, con merecer, con la naturaleza racional humana. Ya pasando la Edad Media, por ejemplo, encontramos que estaba relacionado este concepto con el origen y la posición social, es decir, tenían dignidad los que tenían posición social o los que tenían un origen pues especial, un origen valioso, digamos, o lo que se consideraba tener ancestros importantes. Después en la conquista española, la dignidad hubo un momento ahí curioso que me gusta marcar, porque había un debate, por ejemplo, de si los indios, que ellos nos decían indios en aquel entonces, que si los indios eran seres humanos. Tuvieron que decidirlo, no estaban seguros si éramos seres humanos y finalmente deciden que sí éramos seres humanos y que merecíamos un trato digno. Entonces, todas estas son curiosidades que tienen que ver con el concepto de la dignidad. La dignidad posteriormente se siguió desarrollando y tuvo un auge muy grande después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque existió un dolor humano extremo en ese tiempo. La capacidad que tuvimos los seres humanos de dañarnos unos a otros, de lastimarnos, de hacernos sentir mal, pues fue muy grande. Fue muy grande lo que fuimos capaces de hacer y eso nos llevó a la sociedad a un replanteamiento de quiénes somos, qué hacemos, qué límites deberíamos de tener, hasta dónde deberíamos de llegar en el trato con los unos a los otros. Por lo tanto, la dignidad empieza a ser un tema, ¿no? El tema del que había que hablar. Eh, y luego podemos encontrar pues aplicaciones normativas ya de este concepto. Uno de los más importantes para mí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, al inicio, párrafo 1 declara que la dignidad es la base filosófica que justifica toda declaración. Fíjense, si por sí solo cada derecho humano puesto ahí en esa Declaración Universal es importantísimo, imagínense la dignidad que está explicando desde el párrafo 1 que la dignidad es la base que justifica toda la declaración. O sea, la dignidad es la que promueve, crea, genera, motiva esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces algo deberíamos estar observando más profundamente sobre la dignidad. Después tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también declara la dignidad como justificación de los derechos. O la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos también declara la dignidad como justificación de esa norma. El derecho penal tiene muchas discusiones teóricas que tienen que ver con la dignidad del ser humano. Por ejemplo, en el trato cuando una persona entra a prisión, por decir un ejemplo. ¿Sí? Y muchos más puntos en donde la dignidad se trata en el derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dignidad después de la Segunda Guerra Mundial? Se vuelve una premisa importantísima del Estado democrático moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dignidad está ahí, está presente en nuestras instituciones, está presente en nuestras normas. Ahora mencioné normas internacionales, pero cada país también pues tiene normas que se basan en la dignidad. ¿Qué quiero resaltar con esto? Pongamos atención en la dignidad. Es un tema
que tuvo mucha importancia y aún la tiene, pero podemos redimensionarla al presente. Porque miren, ¿qué es lo que pienso? Pienso que la dignidad es la piedra angular de muchas de nuestra civilización actual. Por ejemplo, les acabo de decir que es la piedra angular de los derechos humanos, pero también tiene que ver con el modelo económico. Mm, Parte de la dignidad es analizada en el modelo económico y si bien no necesariamente está promoviendo los derechos económicos, sí tiene gran importancia en este aspecto porque un modelo económico que dañe la dignidad humana es francamente cuestionado, ¿no? Los modelos políticos occidentales también tienen mucho que ver con la dignidad, porque al hablar de democracia, al hablar de derechos, al hablar de participación ciudadana también es parte de esta dignidad, el darle al ser humano la participación en la gobernanza es darle un lugar, darle una voz para que participe. También, por ejemplo, los modelos éticos, los modelos sociales, las nuevas estructuras de familia, las nuevas perspectivas de género, todo esto tiene que ver con la dignidad, porque es el respeto a lo que soy, a lo que quiero ser y en lo que quiero convertirme. Entonces, es un tema, si bien parece antiguo, es un tema que también es actual. Piedra angular de muchas de nuestra civilización actual. Por ejemplo, les acabo de decir que es la piedra angular de los derechos humanos, pero también tiene que ver con el modelo económico. Mm, Parte de la dignidad es analizada en el modelo económico y si bien no necesariamente está promoviendo los derechos económicos, sí tiene gran importancia en este aspecto porque un modelo económico que dañe la dignidad humana es francamente cuestionado, ¿no? Los modelos políticos occidentales también tienen mucho que ver con la dignidad, porque al hablar de democracia, al hablar de derechos, al hablar de participación ciudadana también es parte de esta dignidad, el darle al ser humano la participación en la gobernanza es darle un lugar, darle una voz para que participe. También, por ejemplo, los modelos éticos, los modelos sociales, las nuevas estructuras de familia, las nuevas perspectivas de género, todo esto tiene que ver con la dignidad, porque es el respeto a lo que soy, a lo que quiero ser y en lo que quiero convertirme. Entonces, es un tema, si bien parece antiguo, es un tema que también es actual. La voz para que participe. También, por ejemplo, los modelos éticos, los modelos sociales, las nuevas estructuras de familia, las nuevas perspectivas de género, todo esto tiene que ver con la dignidad, porque es el respeto a lo que soy, a lo que quiero ser y en lo que quiero convertirme. Entonces, es importante ver cómo podemos ver a la dignidad en nuestra realidad. Es decir, cómo la planteo, cómo la explico, ok, en mi vida, cómo veo y entiendo la dignidad. Para esto, se me ocurre explicarlo en 4 dimensiones. La primera es la dimensión corporal, es decir, yo elijo sobre mi cuerpo. Elijo qué quiero, elijo cuándo lo quiero, elijo qué estructura de cuerpo, elijo si quiero hacerme un tatuaje, por ejemplo, si, si deseo vestirme de una manera o de otra manera. Todo esto tiene que ver con nuestro cuerpo y las decisiones sobre él. ¿Sí? Aquí también podríamos entrar en la eutanasia, ¿no? Elijo o no elijo continuar con el cuerpo en el que estoy, ¿no? O con mi vida. Otra dimensión tiene que ver con la dimensión racional, es decir, con lo que pienso, en donde tenemos la libertad y la dignidad de elegir desde qué perspectiva quiero ver el mundo, con qué rigor lo quiero ver, si soy flexible o no con mi entorno.
Es decir, todo lo que elijo como perspectiva de visión de la vida tiene que ver con la dignidad, esta dimensión racional de la dignidad. Luego tenemos una dimensión espiritual. ¿Cómo la explico aquí? En donde cada quien puede elegir cómo entender la divinidad. Lo puedes entender simplemente como un algo, puedes tener una religión, puedes decir no sé qué es, pero sé que hay algo, ¿sí? Cada quien tiene la forma en la que quiera entender la espiritualidad. Y después, esta es tu dignidad, tienes derecho a elegir cómo vivir esto. Y luego tenemos la dimensión relacional, es decir, elijo determinar la forma en la que me vinculo con los demás. Aquí es en donde, entre la dimensión corporal racional, es en donde entra más el derecho, ¿sí? Después. Porque cuando nosotros elegimos cómo relacionarnos con los demás, es por ejemplo, ¿puede una persona elegir ser violentada? Sí. Una persona que está en una relación en donde es agredida continuamente, donde la maltratan, pero no se va y se queda en esa relación, está eligiendo ese tipo de relación. Lo ideal es que su dignidad sea tan fuerte que no permita a la persona ser maltratada. Pero ahí estamos hablando de que no hay un equilibrio en su dignidad, en su dimensión relacional. Pero cada persona elige los tipos de relaciones. Ahora es interesante que por ejemplo, en esta dimensión relacional, las personas no eligen el mismo equilibrio relacional con todas las personas. Es decir, podemos encontrar a alguien que sea dominante en una relación y sumiso en otra, ¿no? Es decir, cada relación es diferente y cada uno de nosotros elige cómo vivirla. En fin, estas dimensiones nos permiten darle como una estructura en nuestras vidas a la dignidad. Ahora también me gusta hablar de lo que es la paradoja de la dignidad. Para mí, ¿qué es? Es que empezamos esta explicación diciendo que la dignidad es inalienable a la existencia humana, es decir, nacemos y ya la tenemos. Nadie nos la dio, simplemente la tuvimos. Y si es inalienable al ser humano, entonces ¿por qué debemos de protegerla, cuidarla y preservarla, la dignidad? ¿Qué pasa en el camino de nuestra vida? ¿Por qué si nacemos con ese aspecto, por qué lo podemos perder? ¿En qué momento se nos separa? ¿O qué requisitos como seres humanos debemos de tener para tener dignidad? Ok, y una vez que ya perdí mi dignidad, entonces ¿cómo la recupero? Todas estas preguntas me parecen importantes porque se supone que por naturaleza desde el concepto no deberíamos de perderla. Y de hecho creo que no la perdemos en el fondo, aunque hay muchas teorías de que perdemos la dignidad, creo que, creo que en realidad nos despistamos un poquito de dónde está nuestra realidad, porque siempre al final en el fondo ahí está, quizá no hay un equilibrio, pero sí sigue la dignidad con nosotros. Y cada uno de nosotros elige cómo vivirla. En fin, estas dimensiones nos permiten darle como una estructura en nuestras vidas a la dignidad. Ahora también me gusta hablar de lo que es la paradoja de la dignidad. Para mí, ¿qué es? Es que empezamos esta explicación diciendo que la dignidad es inalienable a la existencia humana, es decir, nacemos y ya la tenemos. Nadie nos la dio, simplemente la tuvimos. Y si es inalienable al ser humano, entonces ¿por qué debemos de protegerla, cuidarla y preservarla, la dignidad? ¿Qué pasa en el camino de nuestra vida? ¿Por qué si nacemos con ese aspecto, por qué lo podemos perder? ¿En qué momento se nos separa? ¿O qué requisitos como seres humanos debemos de tener para tener dignidad? Ok, y una vez que ya perdí mi dignidad, entonces ¿cómo la recupero? Todas estas preguntas me parecen importantes porque se supone que por naturaleza desde el concepto no deberíamos de perderla. Y de hecho creo que no la perdemos en el fondo, aunque hay muchas teorías de que perdemos la dignidad, creo que, creo que en realidad nos despistamos un poquito de dónde está nuestra realidad, porque
siempre al final, en el fondo, ahí está. Quizá no hay un equilibrio, pero sí sigue la dignidad con nosotros. Porque se supone que por naturaleza, desde el concepto, no deberíamos de perderla. Ahora, me pregunto, ¿cómo podemos perder la dignidad? Hablemos, por ejemplo, 3 niveles de pérdida de dignidad. El primero es cuando un ser humano se pone por debajo de otro en estatus. Es decir, tú crees que eres menos por estar en un estatus diferente. Llamémosle al estatus lo que quieran. Um, por ejemplo, una autoridad o una clase social. Es decir, que tu misma naturaleza en la que crees que perteneces, crees que hay un grupo superior de personas que tiene otro nivel y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada por pertenecer al grupo superior, ¿no? Aunque quisieras y quieres, hay un grupo arriba que controla y domina. Aquí hablamos de que ¿qué puede sufrir una persona? Puede sufrir una humillación, golpes, gritos, acoso, desprecio, entre otras cosas. Aquí de dónde viene el sufrimiento. El sufrimiento se percibe que viene de otra persona o grupo. Es decir, hay unos ahí considerados los malos, ¿no? Que nos hacen sufrir. Aquí alguien o un grupo te puede hacer sentir que pierdes tu dignidad. Ese es un nivel. Otro nivel, y aquí le podemos dar muchas formas, ¿no? Estos niveles, solo es como darles el grupo de sufrimiento. Otro nivel es cuando la persona solita se pone por debajo de los demás, ¿sí? Es decir, nadie te puso, nadie te dijo y no hay una estructura que te limite. Sin embargo, tú solo eliges estar por debajo de los demás. Cuando hay depresión, cuando hay baja autoestima, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, problemas, ¿cómo vemos el sufrimiento? Hay problemas de higiene, problemas de alimentación, la persona se alimenta mal y nadie la está alimentando, se alimenta sola mal. O una persona tiene un vicio, nadie va a que vayas por tu vicio, nadie te obliga, solita la persona va y entra en su propio vicio. O hay un descuido personal en cualquier nivel. Cuando la persona se descuida a sí misma, cuando cree que no vale, aquí no hay nadie fuera que esté lastimándote. El sufrimiento es autoinfligido, es decir, la persona sola se lo crea. ¿Ok? Y luego tenemos otro nivel que tiene que ver con el estado mental y emocional de la persona. Cuando la persona está viviendo emociones dolorosas, emociones negativas, emociones de, por ejemplo, tristeza, culpa, alguna desaveniencia emocional o desequilibrio emocional puede llevarte a sentir que sufres y que pierdes la dignidad. Pero ahí es el sufrimiento, no es que tú decidiste hacerlo, el sufrimiento viene de dentro de ti y sientes una incapacidad de afrontarlo, ¿sí? Aquí es otro nivel. Entonces puede venir de diferentes formas este sufrimiento que nos lleva a una pérdida de la dignidad. Lo importante es que logremos un equilibrio, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr un equilibrio, por ejemplo, a nivel relacional? Pues tratar a los demás con respeto y también ser tratada con respeto, ¿sí? Es decir, necesitamos un trato humanitario constante hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. Esto podría llevarnos a facilitar la dignidad. Ahora, um, ¿Cómo le hago en mi vida personal, en mi vida diaria, como cualquier ser humano? Y esto es para todos, ¿sí? Todos podemos mejorar y aumentar nuestra dignidad. Como a mí se me ocurren algunas, puede haber más, pero esta es mi propuesta, en donde primero digo que debe de haber un autorreconocimiento de la dignidad que reside en ti mismo. Es decir, necesitas determinar y creértela que tienes la dignidad ya en ti. Segundo, la determinación de decir, voy a proteger mi dignidad. Necesitas determinante. No voy a permitir que nadie o nada, ni yo mismo, dañe mi propia dignidad. También hay que usar el no, porque a veces podemos aceptar cosas que dañan nuestra dignidad a cambio de algo. Entonces,
Hay que estar dispuestos a renunciar a cualquier beneficio que provenga de aceptar una pérdida de la dignidad. Y después tomar decisiones basadas en nuestra libre albedrío, es decir, elijo esto para mi vida, ¿sí? Y al elegirlo, sé que estoy haciendo bien. Y por último, un autodominio para ejercer el poder, es decir, no sobrepasar el límite de la dignidad del otro. No debemos de pasarnos porque entonces ya estamos saliendo de nuestro derecho y entrando en el derecho del otro. Ahora, si partimos de la premisa de que todos los seres humanos estamos constantes puestos a los conflictos, porque es parte de nuestra naturaleza, y si en cada interacción humana hay un ejercicio del poder, entonces es exponencial la cantidad de veces al día que nuestra dignidad puede ser vulnerada o que podemos vulnerar a otros. Es decir, yo puedo estar en el súper y gritarle a la señorita o en el banco y enojarme con el cajero y ya estoy dañando la dignidad del otro, ¿sí? Debemos de cuidar que nuestro derecho no sobrepase lo de los demás. Podemos mejorar y aumentar nuestra dignidad, como a mí se me ocurren algunas, puede haber más, pero esta es mi propuesta, en donde primero digo que debe de haber un autorreconocimiento de la dignidad que reside en ti mismo. Es decir, necesitas determinar y creértela que tienes la dignidad ya en ti. Segundo, la determinación de decir, voy a proteger mi dignidad. Esta es determinante. No voy a permitir que nadie o nada, ni yo mismo, dañe mi propia dignidad. También hay que usar el no, porque a veces podemos aceptar cosas que dañan nuestra dignidad a cambio de algo. Entonces, hay que estar dispuestos a renunciar a cualquier beneficio que provenga de aceptar una pérdida de la dignidad. Y después tomar decisiones basadas en nuestra libre albedrío, es decir, elijo esto para mi vida, ¿sí? Y al elegirlo, sé que estoy haciendo bien. Y por último, un autodominio para ejercer el poder, es decir, no sobrepasar el límite de la dignidad del otro. No debemos de pasarnos porque entonces ya estamos saliendo de nuestro derecho y entrando en el derecho del otro. Ahora, si partimos de la premisa de que todos los seres humanos estamos constantes puestos a los conflictos, porque es parte de nuestra naturaleza, y si en cada interacción humana hay un ejercicio del poder, entonces es exponencial la cantidad de veces al día que nuestra dignidad puede ser vulnerada o que podemos vulnerar a otros. Es decir, yo puedo estar en el súper y gritarle a la señorita o en el banco y enojarme con el cajero y ya estoy dañando la dignidad del otro, ¿sí? Debemos de cuidar que nuestro derecho no sobrepase lo de los demás. Partimos de la premisa de que todos los seres humanos estamos constantes puestos a los conflictos, porque es parte de nuestra naturaleza, y si en cada interacción humana hay un ejercicio del poder, entonces es exponencial la cantidad de veces al día que nuestra dignidad puede ser vulnerada. Ahora vamos a hablar de cómo interviene este concepto que hemos venido hablando de dignidad en la mediación. Y aquí, por ejemplo, lo que les quiero decir es cuando un conflicto no puede ser superado por las partes de los conflictos que les decía que tenemos todos los días, entonces necesitamos a alguien que nos ayude y en este caso vamos a hablar de la mediación. ¿Por qué la mediación se está convirtiendo en un garante de la dignidad? Porque termina afectando o beneficiando a los intervinientes, a los familiares y amigos y a la sociedad. Porque cuando las personas de una comunidad comparten la creencia colectiva de ser dignos y la dignidad es valorada y respetada, entonces tenemos una sociedad que va a buscar y a proteger sus derechos. Por lo tanto, si una persona al pasar por un proceso de mediación comprende cómo proteger su dignidad, comprende cómo se siente al recuperarse ese sentimiento de sí mismo de ser un ser digno, eso pasa a la sociedad, pasa a su primer grupo que es la familia, a sus amigos y luego tendremos una sociedad que valora la dignidad. Y por lo tanto estamos entrando en la cultura de paz porque la cultura de la dignidad entra a ser parte de que nosotros podemos transformar los conflictos en que esto es una dignidad en caos, a una cultura de paz que es una dignidad funcional, es decir, en donde nuestra dignidad la utilizamos de forma más congruente.
es importante en los procesos de mediación, pero también lo podemos luego trasladar a otras partes de nuestra vida laboral. Momentos en el proceso de la dignidad, de la mediación, en donde podemos observar la dignidad. Y es cuando el facilitador pone las condiciones, en ese discurso inicial, pone las condiciones de cómo se va a llevar a cabo la mediación. Ahí puede establecer el trato digno. También cuando alguna de las partes en alguna reunión conjunta intenta agredir o al otro, ahí el facilitador puede recordarle las condiciones. Y también cuando las personas que van a mediación ven el trato digno entre las personas del centro de mediación. Todo esto da un ambiente y un clima de dignidad. Esto es importante aplicarlo, si bien en un proceso de mediación, como estoy hablando ahora, también en cualquier ambiente laboral. Hacer un clima de dignidad en cualquier espacio laboral es importante, porque esto construye los cimientos de una relación basada entre las partes. Un mediador, así como cualquier gerente o como hablaba, que puede ser aplicado en ambos aspectos, es importante una sensibilización de la mediación. Hay que capacitarnos en estos temas, hay que valorar la importancia, hay que interiorizar la importancia del papel, de cómo vamos a transmitir la dignidad con ideas y con acciones a los demás. Tenemos que aprender a actuar de forma congruente con lo que transmitimos, ser y hacer de forma digna y hacer comprender a los demás, ¿sí? En este caso el mediador hace comprender a los intervinientes cómo la dignidad puede provocar un cambio disruptivo en sus hogares, en sus familias, al transformar su entorno, porque ya no hay un conflicto y ya vuelven a sentirse de forma correcta. También es importante entender que una persona que ha pasado por un conflicto tiene una narrativa, la narrativa de cómo vivió esto, y esto le da una identidad. Y cuando pasamos por una mediación que ayuda a resolver el conflicto, la narrativa de quién eres, cuál es tu vida y cuál es tu destino, lleva a un cambio de identidad. Tu propia narrativa cambia quién eres. Esto es una reconstrucción de identidad y un ajuste muy positivo a la cosmovisión, es decir, quién soy, dónde estoy y cómo vivo. En fin, podemos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Y para cerrar, solo quiero decirles que cuando un ser humano es digno, el ser humano está viviendo en libertad. Este ser humano tiene goce de sus derechos humanos, civiles y políticos. Esta persona tiene alineado su pensamiento con lo que hace y lo que siente. Por lo tanto, promueve el bien común y está un poco libre del devenir del caos emocional porque simplemente está bien y por lo tanto es feliz. Entonces cierro diciendo que la dignidad produce felicidad en algún nivel. Por lo tanto, es un tema que debemos seguir explorando, que debemos comprender y que puede ser parte de nuestras vidas. Los invito a seguir pensando, razonando, comentando sobre la dignidad porque debemos de tenerla presente en nuestras vidas. Muchas gracias por escucharme. En sus familias al transformar su entorno, porque ya no hay un conflicto y ya vuelven a sentirse de forma correcta. También es importante entender que una persona que ha pasado por un conflicto tiene una narrativa, la narrativa de cómo vivió esto, y esto le da una identidad. Y cuando pasamos por una mediación que ayuda a resolver el conflicto, la narrativa de quién eres, cuál es tu vida y cuál es tu destino, lleva a un cambio de identidad. Tu propia narrativa cambia quién eres. Esto es una reconstrucción de identidad y un ajuste muy positivo a la cosmovisión, es decir, quién soy, dónde estoy y cómo vivo. En fin, podemos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Y para cerrar, solo quiero decirles que cuando un ser humano es digno, el ser humano está viviendo en libertad. Este ser humano tiene goce de sus derechos humanos, civiles y políticos. Esta persona tiene alineado su pensamiento con lo que hace y lo que siente. Por lo tanto, promueve el bien común y está un poco libre del devenir del caos emocional porque simplemente está bien y por lo tanto es feliz. Entonces cierro diciendo que la dignidad produce felicidad en algún nivel. Por lo tanto, es un tema que debemos seguir explorando, que debemos comprender
y que puede ser parte de nuestras vidas. Los invito a seguir pensando, razonando, comentando sobre la dignidad porque debemos de tenerla presente en nuestras vidas. Muchas gracias por escucharme. Es emocional porque simplemente está bien y por lo tanto